Una vez más, por este honor, este privilegio de poder una vez más estar aquí para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio intensivo del libro de los Hebreos. Hoy vamos a iniciar en el capítulo 5 y la verdad le voy a decir, es importantísimo, de mucha importancia su atención, porque su atención es la que le va a dar a usted el conocimiento. Y si usted está muy listo para percibir, ustedes van a poder entender este mensaje en esta tarde. Vamos a iniciar en el capítulo 5. Ya entendimos de qué manera, ¿verdad?, en las enseñanzas anteriores, el sacerdocio de Cristo fue un sacerdocio perfecto. Y también aprendimos que el sacerdocio de Cristo era diferente al sacerdocio de los levitas, o al sacerdocio levita. Y entendimos que la razón por la que el sacerdocio de Cristo no era un sacerdocio conforme al sacerdocio levita, porque era un sacerdocio conforme a los hombres y fue instituido de entre los hombres. Vean ustedes lo que vamos a leer. Hebreos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Todo pontífice, yo me imagino que en su versión dice todo sacerdote, pero en realidad la versión antigua dice todo pontífice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. Oiga usted, todo sacerdocio, hablando del sacerdocio levita, era constituido de entre los hombres, o sea que de entre los levitas salieron los sacerdotes y el sumo pontífice que administraba en el tabernáculo. Y dice que de entre los hombres, y era constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Entonces era un sacerdocio conforme a los hombres y fue instituido entre los hombres. Y eran hombres que se acercaban a Dios y ofrecían sacrificios por el pueblo y también por ellos mismos. Y la razón es que porque ellos mismos necesitaban también, porque dice que estaban rodeados de debilidades y de pecado. En el versículo 3 dice que se puede compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que también, o sea, hablando del sacerdocio de los hombres, instituido por hombres, estaba rodeado de flaqueza o de debilidad. Ven ustedes la palabra ignorantes. A lo mejor ustedes cuando la leen dicen, ay Dios, qué palabra tan fuerte, pero es un adjetivo que se aplica a la persona o a un grupo social que no posee conocimiento de algunas cosas. O sea, decía un sabio, Einstein, decía, todos somos muy ignorantes. Y ustedes me van a comprender a qué me refiero. Dice, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Por ejemplo, ¿qué ignora usted? Yo ignoro lo que es la mecánica. En esa área soy un ignorante. Pero hay hombres que en esa área son capaces y tienen la sabiduría y las habilidades para poder hacerlo. Por eso yo creo que aquí todos somos ignorantes en algunas cosas.
¿Cuántas veces le hiciste a alguien, le dice a una persona, mira esto, y yo no sabía? Pues que porque lo ignoraba. Pero vemos entonces que realmente no es una expresión que quiera decir o que pudiéramos decir que tiene que ver con ignorancia, sino que más bien vamos a irlo viendo a través del desarrollo de esta enseñanza realmente lo que significa ignorancia. Por ejemplo, hay pecados que a lo mejor son ocultos en la vida del hombre que los ignora y no sabe que está pecando contra Dios. Por eso cuando va desarrollándose en el conocimiento de Dios, comienza a hacer cambios necesarios que antes no hacía cuando recientemente se entregó a Cristo, porque ignoraba que aquello era pecado contra Dios. Entonces, en esa área podemos decir que vamos en el desarrollo y en el crecimiento. Por eso es que estamos en este proceso. Somos ignorantes en muchas áreas de nuestras vidas que necesitamos desarrollarlas y cambiarlas por el conocimiento de Dios. Entonces estos hombres, muchos de ellos quizás ignoraban lo que era pecar contra Dios, y Dios requería que los que administraban en el tabernáculo fueran hombres flacos, hombres débiles, hombres que tenían cualidades, que tenían dentro de sus vidas la tendencia a las cosas del pecado, debilidad en algunas áreas de ellas, pero sin embargo Dios los elegía para que administraran en el tabernáculo. Entonces era de esta forma que se acercaban a Dios y ofrecían sacrificios por el pueblo, pero también por ellos, porque eran débiles. Y la razón es porque ellos mismos también estaban rodeados de debilidades y de pecado. Pero el sacerdocio de Jesucristo vemos que era un sacerdocio eterno y no conforme a los levitas, sino conforme al orden de Melquisedec. Vemos entonces algunos requisitos para poder estar o formar parte del sacerdocio. Primero, o el primer requisito para el sacerdocio levítico es que todo sumo sacerdote, sumo pontífice, debería de ser tomado de entre los hombres para servir a los hombres. Dios no eligió ninguna criatura angelical para que administrara en el tabernáculo, sino que utilizó a los mismos hombres. Dios no requirió de criaturas que fueran con poderes sobrenaturales superiores al hombre para poder servir como sumo sacerdote o como sumo pontífice. Podemos que eran solo hombres y con las mismas debilidades de la humanidad, como cualquier otro. Y estos eran los que podían servir en este oficio. El sumo pontífice, cuando administraba de esta manera, óigame bien, recordaba su propia humanidad, recordaba sus propias debilidades, recordaba que tenía una vida pecaminosa, que estaba expuesto al pecado y que cada vez que ofrecía sacrificios por sus propios pecados, le recordaba su debilidad, le recordaba que era un hombre que tenía las tentaciones y las tendencias hacia el pecado. Ahora, nosotros vemos que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, tú puedes pagar por tu pecado. Y quiero que en esta parte ustedes me sigan con mucho cuidado. La Biblia dice que hay una paga. ¿Y sabe usted que usted pagar por su pecado? Dice que la paga del pecado es muerte. Y cualquiera puede pagar por su pecado, pero vemos en la Biblia que la paga de ese pecado es un precio
que no pudiéramos decir que es no temporal, sino que vemos que la paga del pecado o el pago que va a recibir cada uno, como dice 2 Corintios 5:10, lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces la paga de tu pecado, si no te arrepientes, si no te entregas a Jesús, si no vives una vida para Cristo, será un pago eterno. La Biblia dice que Dios va a dar a cada uno lo que se merece, el pago que se merece. Y esto también tiene que ver no solamente con el pago del pecado eterno, sino también con la separación eterna de Dios. Podemos ver que desde el momento en que el ser humano se separa de Dios, y si tú pierdes, entonces quiere decir que el infierno es la paga del pecado. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que para poder ayudarnos, para poder suministrarnos los unos a los otros, tenemos que considerarnos, como dice la Biblia, los unos a los otros. Porque no tenemos ninguna habilidades superiores a los demás. Todos somos iguales y necesitamos darnos cuenta que es Dios el que a través de esta enseñanza nos está mostrando lo débil que somos. Por eso cuando tú veas que alguien le falla a Dios, que alguien está luchando, tienes que aprender a compadecerte y no juzgar. Porque si juzgas, entonces no estás entendiendo que tú mismo tienes esas debilidades en tu vida. Y eso se llama no tener, lo que dice en esta porción, no te sabes compadecer de los que ignoran que a lo mejor que lo que están haciendo es pecado contra Dios. O sea, este tipo de sacerdocio estaba establecido para que se compadeciera de los que ignoraban muchas cosas que ofendían a Dios o que estaban extraviados por el pecado. Y cuando Dios utiliza hombres con las mismas debilidades, lo hace para que también entendieran o pudiéramos comprender que nosotros también estamos rodeados de esa debilidad, que a lo mejor hay áreas en las que tú no puedes ayudar a otros, sino que otro te puede ayudar a ti. Todos somos un complemento. Hay áreas en las que yo necesito la ayuda de alguien y hay áreas en las que yo puedo ayudar a alguien. Por eso vemos que cuando el Señor se ofrece en nuestro lugar como sumo pontífice, vemos que los sacerdotes tenían que ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Las ofrendas eran una forma de agradecerle a Dios. ¿Ven ustedes la diferencia que existe? Era como una acción de gracias. Y los sacrificios eran la forma de expiar el pecado. Entonces el sumo pontífice, al acercarse a Dios, en primer lugar le ofrecían ofrendas a Dios. Lo que tú puedes hacer en primer lugar cuando te acercas a Dios, darle ofrendas a Dios. Y esto era, óigame bien, para expiar las culpas del pueblo. O sea, después de las ofrendas venían los sacrificios para borrar, para tapar el pecado. Solamente lo cubrían, las ofrendas no cubrían ese pecado, pero sin embargo vemos que aunque ellos a través de este proceso podían agradecerle a Dios, muchos de ellos les ofrecían sus cosechas a Dios por la abundancia, por la bendición que habían recibido, pero este agradecimiento no cubría el pecado. Para eso estaban los sacrificios. Entonces vemos que los sacrificios eran la forma de expiar el pecado. Pero vemos nosotros en la Biblia que estos sacrificios eran sacrificios imperfectos, igual o de la misma forma que era el sacerdocio.
Por eso ustedes, si me van siguiendo, ustedes van a darse cuenta de lo precioso y pudiéramos decir de lo relevante, de lo superior que era el sacerdocio de Cristo, lo que Cristo estaba haciendo, estaba poniéndolo como algo sublime, como algo superior, estaba realmente dándole realce a todo lo que Él estaba haciendo cuando estaba aquí en esta tierra. Estaba dándole un realce sobrenatural para que el hombre entendiera, para que el hombre pudiera con toda confianza allegarse a Jesús sin temor de fallar, sin temor de equivocarse. Vemos entonces que este sacerdocio era imperfecto al igual que los sacrificios. En Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de toros y de machos cabríos, vean ustedes, en el tiempo pasado, en el tabernáculo, en el templo, no podían quitar el pecado. O sea, solamente lo cubrían. ¿Por qué? Porque eran sacrificios imperfectos. Era también un sacerdocio imperfecto que estaba siendo administrado por hombres comunes que Dios elegía para que hicieran esos sacrificios. Aún los que morían en el tiempo antiguo, antes de la resurrección de Jesús, y eran obedientes, y eran sujetos a la ley y a los mandamientos de Dios, ellos, aún fíjese, antes de la resurrección de Cristo, no iban al paraíso, a donde está Cristo, sino que más bien dice la Biblia que viajaban al centro de la tierra, donde había dos departamentos. En uno era custodiado por Abraham, y el otro, dice la Biblia, que era un lugar de tormento. Está bien especificado en la Biblia. Entonces, vemos que hasta en esta área de la vida del hombre, de la vida de los hijos de Dios, vemos la superioridad a la que Cristo nos está llevando. Ahora Pablo dice que cuando nosotros partimos de este cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros, si un día nos toca irnos del cuerpo, ¿qué dice la Biblia? Que estamos inmediatamente delante de la presencia de Dios. Por eso vemos en la palabra de Dios, 1 de Pedro capítulo 3, dice que Cristo cuando murió, Cristo cuando expiró en la cruz del Calvario, dice que viajó a las partes más bajas de la tierra. A ese lugar fue nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente vemos que fue hasta ese lugar, sino que dice que vio en el versículo 19 a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en otro tiempo. Vea usted que fueron desobedientes. Ahí está el pago de los desobedientes. ¿Ya ve que todos van a recibir pago? Todos, nadie se va a quedar sin su pago, sin su cheque, al final de la jornada. Pero todo va a ser de acuerdo a lo que hubiera hecho mientras estuvo en la tierra. Cuando Jesús fue a ese lugar, ¿qué fue lo que sucedió? La Biblia dice en Efesios 4:8 que subiendo lo alto que hizo Dios, llevó cautiva la cautividad, los sacó del lugar donde se encontraban. Y no solamente eso, sino que muchas de las tumbas en Jerusalén se abrieron. ¿Por qué? Porque la superioridad de Jesús abarca hasta en todas esas áreas de la vida del cristiano. Yo creo que esto es motivo para que nosotros nos animemos y veamos que tenemos el gran honor y el gran privilegio de entender lo que Cristo hizo por nosotros. Fue algo sublime, no fue simplemente un sacrificio, sino que abarca hasta lo más profundo de nuestra vida espiritual, de tal manera que hizo cambios extraordinarios, hizo cambios preciosos
cerrar de ojos. Ya no se va a ese lugar, al centro de la tierra, sino que ahora Cristo hizo ese cambio precioso, eso glorioso, eso que ahora ustedes y yo entendemos perfectamente. ¿Y qué subió? Dice el capítulo 4, versículo 9. ¿Qué subió? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. Cuando Cristo resucitó, se llevó a los que estaban cautivos en ese lugar. Vemos entonces la superioridad en todas estas áreas. Vemos entonces que Cristo hizo algo que los sacerdotes y que el sumo pontífice, que era administrado por hombres, nunca pudo hacer. Nunca pudieron ofrecer un sacrificio perfecto que pudiera darnos a nosotros la oportunidad de poder ser libres completamente del pecado. Usted tiene la oportunidad de ser libre completamente del pecado, para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Ya no tiene parte con los hijos de Dios. No puede enseñorearse de los hijos de Dios. Eso pertenece al pasado. Cristo nos redimió del pecado y de la muerte y nos dio esperanza de un día estar delante de su presencia. No muy lejano ya, nos queda muy poco tiempo. Aquí entonces vemos número 2 en el capítulo 5, versículo 2, donde estamos del libro de los Hebreos. Dice que se pueda compadecer, un sacerdocio que pudiera compadecerse de los débiles, de los que ignoraban quizás los mandamientos de Dios. ¿Qué era lo que tenían que hacer estos administradores, estos hombres? Para servir a los hombres tenían que ser pacientes con los ignorantes y con los extraviados, con los que no conocían la palabra de Dios, como deben de hacerlo también ustedes. Aquí vemos la palabra griega metripateo, que significa moderado o compasivo, hablando de lo que significa ser pacientes. Pacientes, o sea, tenían que ser pacientes. Deberían de ser moderados, compasivos en el juicio de los errores de los demás. Fíjense bien lo que le voy a decir. Esto es importantísimo que nosotros lo podamos entender. O sea que transmite la noción de mantener una actitud controlada, pero que sea afable en el trato con aquellos descarriados e ignorantes en el sentido espiritual. La impaciencia vemos entonces que se convierte en el desamor y la indignación. No tienen parte ninguna en el ministerio del sacerdocio o de lo que viene a ser lo que es el área sacerdotal. Y la amabilidad y la moderación como resultado de reconocer, de entender la fragilidad. Y de ahí es donde el sacerdote recordaba su propia humanidad pecaminosa. O sea que cada vez que usted quiera exhortar, ayudar a alguien, no sienta, no crea que usted es inmune. Porque es ahí donde tenemos que entender que de ahí parte precisamente lo que es la ideología de lo que es un sacerdote, que es, óigame bien, compasivo, que entiende las debilidades, que entiende que también tiene esas mismas debilidades que la otra persona. Entonces, cada vez que se ofrecían estos sacrificios, no deberían guiarse por lo que otros decían, no deberían de guiarse por lo que otras personas estaban haciendo. Tenían que entender que para poder ayudar, para poder establecer ese sacerdocio, tenían que entender que se necesitaba, número uno, entender la fragilidad humana. Por ejemplo, si alguien en una ocasión puede recibir alguna acusación o un chisme
o sucediera alguna situación entre el pueblo, que se perdió el viejo con la vieja, qué sé yo, lo que se agarraron a chanclazos, lo que hubiera sucedido, los sacerdotes, síganme con mucho cuidado, deberían de ser moderados y tenían que tener mucho cuidado y no mandar al paredón a la mujer porque le dio con el guarache al esposo. Fíjese bien. Por eso a veces necesitamos entender que para poder hacer juicio necesitamos ser moderados, cautelosos, cuidadosos. No se crea a la primera que alguien le hable mal de alguien, porque somos muy débiles. Nosotros a veces somos débiles y pensamos que simplemente por oír que alguien lo dijo, entonces inmediatamente nosotros comenzamos a hacer juicios sobre la otra persona, y la otra persona ni cuenta se da. Él está roncando bien a gusto en su casa y usted sentado en la cama con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque simplemente el chisme puede ser que te haga a ti entrar en una situación de juicio contra los demás, sin entender que la otra persona es tan débil como tú. Entonces el sacerdocio, el sumo pontífice, tenía que ser muy juicioso y mirar todas las circunstancias, hacer un análisis completo de lo que realmente estaba sucediendo en una situación como esa. Y ya teniendo todo el cuadro, entonces podía juzgar. Quiere decir entonces que un líder debe de tener mucho cuidado. Cuidado al no omitir juicio. Y esto nos habla de ser moderados. Tenemos que estar en el centro. Tenemos que ser equilibrados. Vean ustedes lo que decía el apóstol en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Esto es importante que cada uno de nosotros lo aprendamos y lo podamos visualizar y entender de una manera profunda. Comienza diciendo el apóstol: hermanos, si alguno fuere tomado, escuche usted, en alguna falta, vean ustedes que ya miramos que para poder hacerlo tenemos que tener la certeza de lo que vamos a hacer nosotros juicio. Al decir si alguno fuere tomado, implica que vio a la persona mientras cometía el pecado, o que probablemente terminó enredado en el pecado. ¿Qué dice Pablo? Vosotros que sois espirituales, agarren un chicote y vayan y azótenlo. No dijo eso el apóstol Pablo. O dijo, agarren la espada y vayan y mochen la cabeza. No, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad, vean ustedes la palabra, restaurar al tal, con el espíritu de mansedumbre. Y miren la última parte, considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo, porque no seas tú también tentado. Entonces tenemos que aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros, sin tener prejuicios, sin creer que no vale la pena ayudarle, sin pensar ni siquiera que lo que está sucediendo no tiene remedio en la vida de la persona. Óigame bien, vosotros que sois espirituales, tienes el poder, la gracia de Dios, la unción del Espíritu Santo para poder hacer que otro que a lo mejor está siendo azotado, sufriendo alguna situación en pecado, en lo que sea, tú aprendes a sobrellevar la carga que él está llevando. Pero imagínese que va sobrellevando una carga y tú vayas y le des más cargas. No, Dios quiere que aprendamos a ser moderados. Entonces, dice, vosotros que sois temerosos de Dios y que evidencian en su vida que los frutos del Espíritu Santo
restáuralo, ayúdalo. Pero ¿qué sucede mientras tanto? Mientras tanto el fariseo y el legalista es que está siempre condenando a los demás, cuando él mismo está haciendo lo que está condenando. Cristo lo especificó de esta forma y lo dijo de esta manera: cuando veas la paja en el ojo ajeno, entonces primeramente ve la viga que tienes en el ojo. Hablando de lo que es esta área del sacerdocio tan importante. Vemos entonces la siguiente etapa, que Dios es Él es el quien instituyó este sacerdocio débil, utilizando a los mismos hombres para que lo ayudaran. ¿A quién? A otros hombres, sacerdotes, administradores que Dios escogió. Es Dios el que lo hizo. Vamos, por ejemplo, al libro de Éxodo, capítulo 28. Y allí ustedes y yo vamos a ver de qué manera Dios estableció e instituyó este orden sacerdotal. En esta porción del libro de Éxodo, en el versículo 28, vemos de qué forma Dios sacó esto, que ahora lo conocemos como el sacerdocio de los levitas. Y tú, dice el versículo 1, allega a ti, a Aarón tu hermano, le dice Dios a Moisés, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eliezer e Itamar, hijos de Aarón. Dios es el que dice quién. ¿Quién es el que tiene que ser el que va a ser un administrador? O sea que no se trata o no es un instituto teológico, no son ni los seminarios los que dan la sabiduría ni el llamado. Es Dios el que hace la elección. Es Dios el que te escoge, es Dios el que te llama, es Dios el que establece este orden para la edificación del cuerpo de Jesucristo. No es que sean malos los seminarios ni el instituto. Si no tienes el llamado, puedes durar 20 años en el instituto teológico sin poder desarrollar lo que Dios quiere darte. Puedes adquirir mucho conocimiento, pero no es llamado de Dios. Entonces vemos que esto es algo que viene de parte de Dios. Vemos en el versículo 30 de este capítulo 28, que dice: y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando estaré delante de Jehová. Oiga bien, Aarón, para que el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón esté delante de Dios. Fíjese usted lo importante que tiene esto. Digamos que de alguna forma Dios nos hace responsables del tipo de juicio que nosotros implantamos y queremos poner en los demás. Aquí es donde vemos que esto es algo que viene de Dios, porque la autoridad tiene que venir completamente de Dios. Versículo 41. Y vestirás, o a ellos los vestirás, a Aarón tu hermano, a los hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes en la obra de Dios, en su iglesia, en el llamado de Dios, en la unción de Dios, en los dones de Dios, en el lugar donde tienes que servir a Dios.
O sea, yo no puedo escoger qué quiero hacer para Dios. Tú no puedes decir, yo quiero ser predicador. Lo puedes decir, yo cuando sienta ese llamado, cuando entienda esto y la bendición de Dios sobre mi vida, cuando las almas comiencen a convertirse a Cristo, entonces pudiéramos decir que es el tiempo de Dios y que Dios está llamándote para que desarrolles un ministerio que Él quiere ponerte en tus manos. En 1 Corintios 12:11 dice que Dios es el que reparte a cada uno en particular como Él quiere. O sea, todo pertenecía a la soberanía de Dios. Cuando Dios dijo y estableció, a los sacerdotes, Él los llamó por sus nombres. Estos, este, apártalos. No es como yo quiera, no es a quien yo quiera, es al que Dios le dice, a ti te quiero utilizar para que sea predicado este evangelio por todos lugares. Es Dios el que hace el llamado. Y Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. En el Salmo 127:1, que es me imagino un versículo muy conocido, si Dios no edificare la casa, ¿qué es lo que sucede? En vano edifican los edificadores. O sea, si no es Dios, en vano trabajas, en vano estás tratando, de tener un lugar que Dios no te ha dado. Pero tienes la salvación, ¿qué más quieres? Con eso es suficiente. Yo me conformo con la salvación. ¿Para qué quiero más? Simplemente con ser salvo. Vemos en el versículo 6 de esta porción que estamos aprendiendo, capítulo 5 del libro de los Hebreos. Vemos el orden de el sacerdocio levita, el orden de Aarón no adecuado para presentar ante nosotros o para representar ante nosotros el sacerdocio de Jesús. Dice en el versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, hablando del sacerdocio de Jesucristo. Y aquí notamos el orden no adecuado para representar ante nosotros. Ustedes ya no pueden pensar ni siquiera que el sacerdocio establecido por Dios en el tiempo pasado nos pueda a nosotros presentar ante Cristo. Porque no es un sumo pontífice el que vemos en este versículo 6, no es un sumo pontífice según el orden de Aarón. ¿Quién es este Melquisedec? A lo mejor ustedes se han preguntado de dónde salió Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Vemos que este personaje es mencionado en el capítulo 14 del libro de Génesis por primera vez. Y en este capítulo 14 del libro de Génesis nos relata que Abraham había regresado de una guerra y regresó, según vemos, con todo el motín. O sea que venció esas ciudades, derrotó a esos reyes y dice que vino a la ciudad de Salem, que significa ciudad de paz, y también vemos que llegó y se entrevistó con este personaje. Versículo 18 del capítulo 14, donde dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan
sacerdote del Dios alto. Y bendíjole y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios alto que agregó tus enemigos, o que puso a tus enemigos en tu mano. Y Dios le dice la Biblia a Abraham los diezmos de todo lo que había saqueado de esas ciudades. Era oro, plata, riquezas, todo, absolutamente de todo. Dice la Biblia que le dio diezmos a Abraham, a este personaje que aparece repentinamente y después vemos que desaparece completamente. Nunca más se volvió a hablar de este rey. Jamás se volvió a mencionar de dónde vino, quién era. ¿Por qué decimos que el sacerdocio de Cristo era según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno? No solamente se le llamó Rey de Salem, sino Rey de Justicia. Y se aparece aquí en esta escritura y vemos que no se sabe de dónde vino. También así de esa misma forma se desaparece y ya no hay ninguna mención de él hasta el Salmo 110, versículo 4. Por eso vemos que es glorioso entender que este orden de este rey, de este sacerdote, que lo notamos que aparece repentinamente, desaparece completamente sin ninguna explicación y nunca más se oye hablar de él. Sin embargo, vemos en el libro de los Hebreos que nos da la explicación y la interpretación de este Melquisedec. Vemos que este Melquisedec fue una manifestación de Dios, fue una teofanía de Dios. O sea que esta manifestación de este rey Melquisedec era una manifestación de Dios, una manifestación visible de Dios por sus características, por la forma en que lo describe la Biblia, por la forma en que se habla de él. Vemos entonces que era una manifestación de Dios, como lo fue con Jacob, como lo fue en el libro de Jueces con Manoah, como lo fue con Moisés en el libro de Éxodo, como lo fue con Josué, como lo fue con todos los hombres de Dios. Una manifestación de Dios, pero ahora estableciendo un sacerdocio eterno desde la antigüedad, para que cuando llegara el momento nosotros pudiéramos enriquecernos de esta sabiduría y de este entendimiento que ahora Dios está repartiéndonos con su palabra, con la palabra poderosa de Dios. Por las características de este rey, vemos que es claramente, y podemos sin lugar a dudas a establecer que fue una manifestación visible de Dios a través de un cuerpo visible. Comienza diciendo el versículo 7, porque este Melquisedec, capítulo 7, versículo 1 del libro de los Hebreos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, el cual salió, óigame bien, a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, el cual dio testimonio, dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente se interpreta rey de justicia, también rey de Salem, rey de paz. Por las características que menciona el versículo 3, no nos cabe duda que era una manifestación, una teofanía de Dios. Este dice que era sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Las características propias del Dios Todopoderoso al que nosotros estamos sirviendo. Las características de un Dios eterno que no tiene principio de días, que no tiene genealogía, no tiene hijos, no tiene padres. Es mentira que existe esa ideología en Dios. Dios es sin padre, sin madre, sin linaje. Fue una manifestación visible de Dios a través de un rey llamado Melquisedec.
Y vemos que era sin padres, sin madres, sin linaje, sin principio de días ni fin de vida, o sea, era eterno. Cuando Cristo se aparece en esta tierra, vemos entonces que era precisamente la punta de lanza que Dios había utilizado para que cuando Él se apareciera, nosotros entendiéramos que el sacerdocio que Cristo venía a establecer era un sacerdocio eterno, conforme a la forma en que Dios se manifestó a través de Melquisedec, rey de Salem. Y vemos que era semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Y puede, dice la Biblia, eternamente salvar a los que se allegan a Dios. O sea que tenemos todas las de ganar. Ahora entendemos que el sacerdocio de Jesús era superior al sacerdocio levita, era superior a Moisés, superior a Abraham, superior a todos los patriarcas y profetas. Por eso Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, porque su sacerdocio es un sacerdocio eterno establecido por Él. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. La Biblia, qué preciosa es. No cabe duda que aquí vemos todas las características de un Dios eterno. Por eso aparece repentinamente, se desaparece y nunca más. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No se sabe, pero sabemos que era una punta de lanza y que tenía que ver con el sacerdocio establecido por Jesús en esta tierra. Mirad, pues, cuán grande fue dice, fíjense ustedes, versículo 4, al cual aún Abraham el patriarca le dio los diezmos de sus despojos. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también haya salido de los lomos de Abraham. Y aquí vemos entonces que Dios estableció como estrategia, como seguridad a alguien que no solamente estableció un sacerdocio eterno, sino que también fue capaz de participar de la misma debilidad que tú y yo tenemos. Él participó de la misma naturaleza de la que tú y yo participamos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del mundo. A Él sea la gloria y la honra en esta noche. Pónganse de pie. Y seguimos la próxima semana, el próximo viernes. Y que se deleiten con la palabra de Dios, que se enriquezcan con el conocimiento de Jesucristo. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Demos gracias a Dios. ¿Qué le parece? Ahí donde están todos. No fui muy largo, pues, ojalá que no se hayan aburrido, que hayan disfrutado. Gracias, Dios. Demos gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias.